A ver, para entender la América de hoy, la que conocemos, es fundamental mirar hacia atrás, a sus raíces. Y muchas, pero muchas de esas raíces se hunden en el sistema colonial español. Pero, ¿cómo se armó todo ese sistema? O sea, ¿qué ideas lo sostenían? ¿Qué motores económicos lo hicieron funcionar por siglos? Bueno, vamos a meternos de lleno a desentrañar ese modelo. Un modelo que, literalmente, cambió un continente para siempre. Siempre nos hablan del descubrimiento de América, ¿no? Es la historia que nos contaron en la escuela. Pero si uno se pone a revisar los documentos de la época, la cosa se pone mucho más interesante. Lo que encontramos es algo que podríamos llamar un equívoco fundador. Y es que todo, absolutamente todo, arranca con una idea fija y, bueno, equivocada de Colón, la de que había llegado a Asia. Esa terquedad, esa negativa a aceptar que estaba frente a un continente nuevo, fue la primera pieza del rompecabezas. A partir de ahí se construyó todo lo demás. Y ojo con este número porque es de esos datos que se suelen perder en las grandes narrativas históricas. 80 millones. Sí, 80 millones de personas. Esa era la población que se estima que había en este continente en 1492. O sea, no estamos hablando de un nuevo mundo vacío esperando a que alguien lo encontrara. Para nada. Era el lugar de más o menos una quinta parte de toda la humanidad de aquel entonces. Es impresionante. Bien, entonces, nuestro primer punto es fundamental para entender lo que viene después. Hablemos de este choque de mundos, de cosmovisiones. Porque hay que imaginar que la simple existencia de América, para la mente europea, no fue un dato más. Fue un verdadero terremoto. Les movió los cimientos de todo lo que creían saber. A ver, tratemos de meternos en la cabeza de un europeo del siglo XV. Para ellos, el mundo era un lugar ordenado, conocido. Su mapa estaba completo, era perfecto. Lo que llamaban la ecúmene, o sea, el mundo que conocían y que estaba habitado, se dividía en 3 partes y solo 3, Europa, Asia y África. Y esto no era solo una cuestión de geografía, era un orden casi sagrado, un orden divino que estaba respaldado por toda la teología cristiana. Y este contraste es brutal, lo dice todo. Por un lado, ese sistema cerrado, ordenadito, perfecto. Por el otro, ¡pum!, una realidad que simplemente no encajaba en su modelo. La aparición de esta cuarta parte del mundo no fue como agregar un país nuevo al mapa, no. Fue una crisis existencial. Fue algo profundamente incómodo, porque de repente ponía en duda verdades que consideraban sagradas. Abrió una grieta enorme en su manera de entender el universo. Ok, pero una vez que asimilan el shock, la pregunta es otra, ¿no? ¿Cómo se justifica la conquista de millones de personas? No bastaba con la fuerza. Hacían falta herramientas ideológicas. Se necesitaba construir una narrativa que hiciera parecer legítima la dominación. Y eso, justamente, nos lleva a nuestro segundo punto. Y aquí es donde la cosa se pone, bastante extraña por no decir otra cosa. Para darle un barniz de legalidad a la conquista, se inventaron un documento increíble, el requerimiento. A ver, tratemos de imaginar la escena. Un notario español parado en la cubierta de un barco o en una playa perdida, leyendo en voz alta un texto legal súper complejo, en latín y en español, a un grupo de indígenas que, por supuesto, no entendían ni una palabra. Y todo esto, momentos antes de lanzarse a atacarlos. Surrealista. Y esta era la famosa elección que les daban. Básicamente, tenían 2 caminos. Opción 1. Sométanse por las buenas, acepten a nuestro rey y a nuestro Dios y serán nuestros siervos. Opción 2. Resistan y los vamos a someter por la fuerza. Los haremos esclavos y les quitaremos todo. Vamos, que de elección no tenía nada. Era una simple formalidad para tener una excusa legal y justificar la violencia que ya estaba más que decidida. El asunto era pero tan absurdo que hasta la gente de la misma época se daba cuenta. El fraile Bartolomé de las Casas, que vio estas escenas con sus propios ojos, lo dijo clarísimo. No sé si reír o llorar. Y la verdad es que esa frase lo resume todo. Captura perfectamente la esencia de una justificación que era, al mismo tiempo, una farsa y una tragedia terrible. Pero, claro, las ideas por sí solas no construyen imperios. Para que todo este proyecto colonial se mantuviera en pie, tenía que ser rentable, tenía que generar dinero. Y esto nos lleva de cabeza a los verdaderos motores de esta nueva era, los motores económicos. Y la velocidad de esta transformación económica fue impresionante. La línea de tiempo lo deja muy claro. Todo arranca con el saqueo, el botín directo de los grandes imperios como el Azteca y el Inca. Pero eso fue solo el principio.
Muy rápido, a partir de los años 1540, el juego cambió. El foco se puso en la extracción a una escala casi industrial, con esas minas de plata gigantescas. Y para el siglo XVII, el modelo ya estaba consolidado, sumando la agricultura de plantación. Básicamente se creó una máquina de generar riqueza como nunca antes se había visto. Y aquí hay un punto clave para entender cómo funcionaba la economía colonial. No era tan simple como sacar plata y mandarla a España. No. Las minas, como la famosa de Potosí, se convirtieron en el centro de un ecosistema económico gigantesco. Pensemos, para que la mina produjera, se necesitaba de todo. Hacía falta agricultura para alimentar a miles de mineros, ganadería para sacar cuero para los sacos y cebo para las velas, mulas y caballos para transportar la plata, y talleres textiles para vestir a toda esa gente. O sea, la minería no solo sacó riqueza de la tierra, sino que reconfiguró por completo la economía de medio continente a su alrededor. Y había otro gran motor económico, sobre todo para las plantaciones: el comercio de personas esclavizadas. Las cifras, la verdad, son brutales, pero no dejan lugar a dudas. Era un negocio increíblemente rentable. Este gráfico lo ilustra muy bien. El precio al que se vendía una persona en América podía llegar a ser más del doble de lo que costaba en África. Esto generaba ganancias descomunales, aún contando con la terrible, espantosa mortalidad que había durante la travesía. Ok, ya tenemos la economía. Pero todo este sistema económico necesitaba una base social para sostenerse, y esa base era una estructura profundamente dividida, muy jerárquica y basada, sin rodeos, en la raza. Miren, el explorador Alexander von Humboldt, que recorrió la América española de arriba a abajo, lo dijo con una contundencia que asusta. En América, la piel más o menos blanca decide la posición que ocupa el hombre en la sociedad. Más claro, imposible. El origen, el color de la piel, eso determinaba tu destino. Así de simple y así de brutal. Y esta pirámide social estaba perfectamente estructurada. Arriba del todo, en la cima, los peninsulares, los nacidos en España. Ellos tenían el control de los cargos más importantes, políticos y religiosos. Un escalón más abajo, los criollos, hijos de europeos pero nacidos en América. Ellos eran los dueños de la tierra, tenían la plata, pero estaban frustrados porque no podían acceder al poder político de verdad. Después, una enorme gama de castas, la población mestiza. Y en la base de todo, aguantando todo el peso del sistema, los pueblos indígenas y la población africana esclavizada. Ellos eran la mano de obra forzada que movía la maquinaria. Ahora, un sistema tan rígido, tan lleno de tensiones, es lógico que con el tiempo empezara a tener grietas. Y fueron justamente esas tensiones internas, esas fracturas, las que llevaban dentro la semilla de su propia destrucción. Vamos a ver cómo este imperio inmenso empezó a romperse, pero desde adentro. Y curiosamente, el principio del fin no vino de una rebelión de esclavos o indígenas, sino de algo inesperado, un intento de modernizar el imperio. A mediados del siglo XVIII, los nuevos reyes en España, los Borbones, dijeron: vamos a hacer esto más eficiente y rentable. ¿Y qué hicieron? Subieron los impuestos, centralizaron el poder, cambiaron las reglas del comercio, pero el resultado fue el contrario al que esperaban. Todas estas medidas terminaron por enemistar a la élite más poderosa de América, a los criollos. De un día para otro, estos dueños de la tierra y el dinero sintieron que España ya no los ayudaba, sino que era un estorbo para su propio crecimiento. Y esa fue la chispa que iba a encender el fuego de la independencia. Y así, todo este recorrido nos deja con una pregunta final, una pregunta que, la verdad, sigue flotando en el aire hasta el día de hoy. Porque todo este modelo, un modelo de extracción, de trabajo forzado, de división social, no desapareció mágicamente con las independencias. Para nada. Sus ecos, sus estructuras siguen ahí, muy arraigados. Entonces, la gran reflexión que queda es esa. ¿Cómo es que esas lógicas coloniales de hace siglos siguen de alguna manera definiendo las oportunidades, las desigualdades y hasta la identidad de las naciones de América Latina en nuestro presente?